Estamos listos, estamos ya en vivo. Pues muy buenas tardes a todos. Yo soy Sergio Morales, director general del Instituto Mexicano de Terapia de Esquemas, y de nuevo estamos en nuestra sección favorita, hablando de esquemas con. Y el día de hoy tenemos a nuestra queridísima Fania Banto, con la cual vamos a platicar sobre el esquema de inhibición emocional. Entonces, muchísimas gracias, Fanny, por estar aquí con nosotros y compartir esta ahorita con todos los colegas. Gracias, Sergio. Muy agradecida de poder estar aquí por tu invitación también. Excelente, Fanny. Pues muchas gracias. Vamos a estar aquí pendientes para cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, y pues vamos a arrancar, ¿cómo podríamos como explicar, Fanny, o cómo podríamos entender este esquema, esta trampa que le llamamos inhibición emocional? Bueno, esta es como dice Jeffrey Young, una trampa de vida, ¿no? Son estos patrones de pensamiento que nos llevan a autosabotearnos, básicamente, y el esquema de inhibición emocional es un esquema que tiene una frase en nuestra mente que suena como no debo demostrar mis emociones, siempre debo de estar bajo control, ¿no? Entonces, básicamente, cuando nosotros tenemos este tipo de pensamientos de manera recurrente en nuestra vida y en distintos ámbitos de nuestra vida, entonces podríamos decir que tenemos este esquema de inhibición emocional. Así es. Así es, y esta sensación tan de incomodidad, esta sensación de no conectar con mis emociones, ¿de dónde surgirá, Fanny? ¿Cómo es que aprendemos esta trampa? Bueno, todos los esquemas se remontan o su origen viene desde la primera infancia, ¿no? Primera infancia, básicamente, adolescencia también, en algunos casos que se presentan como rasgos. Entonces, si nos vamos hacia la parte de la primera infancia, pues quienes están a cargo de nosotros, ¿no? Que suelen ser nuestros padres, nuestros cuidadores, son, digamos, los responsables de poder satisfacer nuestras necesidades emocionales. Cuando esto no se satisface, aparecen estos esquemas, ¿no? Entonces, el crecer, por ejemplo, en una familia donde mostrar las emociones llevó a ser castigado, herido, minimizado, ridiculizado o descuidado, puede ser una manera como se genera este esquema. Otro de los motivos puede ser también cuando tenemos cuidadores o padres que son emocionalmente inhibidos, ¿no? Aquellos padres que pues también se muestran como desapegados, como muy serios, como muy en control, ¿no? De sus emociones. También cuando hay casos de violencia familiar, cuando hay adicciones, ¿no? Por parte de padres o cuidadores cercanos a nosotros, cuando ha habido también una formación muy rígida, ¿no? En donde la espontaneidad y juego, ¿no? Estaban pues totalmente anulados, ¿no? Cuando no se Así habla de es. emociones en casa, inclusive. Y es, no sé, Fanny, por ejemplo, ahí donde vives, creo que es algo bien frecuente en general en Latinoamérica, porque pues incluso hasta se castiga, ¿no? Creo que expresar emocionalmente cualquier experiencia que tenemos siempre puede ser como juzgados, ¿no? Aquí en general los hombres todavía creo que es más. Ahí donde vives y en tu cultura y en general también es algo que pasa frecuentemente, como esa inhibición. Bueno, hoy en día hay más como esta generación se está formando más en conocer acerca de las emociones, en validar las emociones, ¿no? Porque antes, por ejemplo, teníamos esas frases clásicas, ¿no? Como por ejemplo, los hombres no lloran, las niñas no se enojan, por ahí, y puede ser muy sutil, ¿no? Porque de repente dicen, ay, qué feíta te ves, hijita, cuando lloras, no llores, ¿no? Entonces es como muy sutil, pero pues es una invalidación, ¿no? O por qué lloras, no es para tanto, ¿no? Entonces yo creo Así que es. desde ahí surge, ¿no? Justamente este esquema de inhibición emocional. Ok. Y ahorita que decías, creo que en estos años, y creo que incluso hasta a partir de la pandemia, ¿no? Creo que fue como un poquito más sencillo
empezar a conectar con el mundo emocional. Pero ¿qué habrá sido a lo mejor, Fanny, desde lo que tú a lo mejor piensas? ¿Qué habrá sido que haya más flexibilidad, ¿no? En cuestión de que la gente ya puede conectar más con sus emociones sin que haya como ese juicio, ¿no? Porque antes, como dices, era, no te rías, te pareces payaso, no grites, esos desde niñas, ¿no? Los hombres no llores, esos de niñitas, ¿no? ¿Qué ha Sí. sido a lo mejor en tu experiencia lo que ha cambiado para que ya haya como un poquito, digo, no es como que ya seamos los más emocionales, pero mínimo un poquito más, ¿no? Bueno, a raíz de los últimos tiempos, lo que ha pasado es que ha habido un incremento muy grande en lo que es ansiedad y depresión, ¿no? Y la depresión, por ejemplo, ¿de dónde surge, no? Como siempre le digo a los pacientes, nosotros sentimos las emociones. Si no las expresamos, ¿no? De alguna forma, de una manera saludable, las emociones se quedan ahí. O sea, no se van a ninguna parte. Si no son expresadas, implosionan dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Que a la larga, esto genera que podamos tener, obviamente, depresión, ansiedad. De repente, si no expresamos la tristeza, los duelos, por ejemplo, no resueltos. Alguna vez en una conferencia decían, ¿no? O sea, que la depresión es como un imán, ¿no? Que no es que haya una sola causa, son múltiples causas a lo largo de la vida, ¿no? Se presenta un detonador que jala como un imán todas aquellas experiencias en donde hayan habido estos procesos no resueltos, estas emociones que se han quedado ahí internamente, ¿no? Y también la somatización, ¿no? De esas emociones, ¿no? De reprimirlas, básicamente. Así es, y este punto es bien importante, Fanny, porque creo que siempre se ha considerado como, en este caso, hablando de depresión, ¿no? O sea, la depresión siempre se asocia como es tristeza o es que estés llorando y a veces no se entiende la importancia de justo de que al contrario, si yo expreso las emociones, pues es realmente la forma en cómo voy a lidiar para no desarrollar una depresión, ¿no? O sea, la inhibición emocional sí estaría muy conectada justamente con la depresión. Sí, es muy, muy importante expresar estas emociones. Hace unas semanas atrás, una paciente me decía, ¿no? Que estaban con un grupo de amigos y pues no se decidían a qué película entrar a ver al cine. Entonces ella dijo, me dijo, Fanny, me dio una vergüenza porque yo en un momento les digo, bueno, juguemos piedra, papel o tijera, no sé cómo se dice en México, creo que igual. Sí, también. Ella, claro, ella toda emocionada, ¿no? Y ellos dicen que voltearon y la miraron como rara, ¿no? Como que, ay, qué infantil eres, ¿cómo vamos a jugar eso, no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Y ella avergonzada me contaba, yo le decía, tranquila, le digo que ahí no has actuado mal tú, le digo, son ellos que están inhibiendo sus emociones porque no tienen nada de malo jugar. Al contrario, ser espontáneos, ¿no? Como cuando éramos niños. Sí, y qué curioso, en serio, Fanny, porque digo que no sé en serio en qué momento de la historia o en qué momento la gente empezó a determinar que expresar sus emociones es algo como incorrecto o algo que tendríamos de que avergonzarnos, ¿no? Eh, ¿qué ocurre en estas familias? Además de la parte cultural, ¿qué ocurre en estas familias, Fanny? También desde tu experiencia que empiezan a desarrollar este esquema, ¿no? O sea, realmente es puro aprendizaje de nuestras personas, las personas que nos anteceden, nuestros padres, abuelos, o qué otros factores a lo mejor tú piensas que pueden ser causantes de esto. Yo pienso que viene esto desde mucho más atrás, ¿no? Como de generación en generación. Como yo digo, si hay algo que, les digo a mis pacientes, si hay algo que nos heredan nuestros padres, ojalá fuera un mérito, ¿no? Pero son los esquemas. Los esquemas es algo que nos heredan y que viene de generación tras generación y antiguamente no se le daba importancia a estas cosas. Los padres eran sumamente rígidos, era el niño, inclusive había una frase muy significativa, ¿no? Que los pacientes incluso lo dicen, o sea, los hijos cuando están en la mesa y hablan los adultos, los niños no hablan, ¿no? Entonces son estos patrones de conducta muy rígidos, demasiado rígidos. Yo diría que tiene muchísimo que ver eso, ¿no? Esa herencia justamente familiar que viene de generación tras generación, ¿no? Totalmente, ¿no? Y que se promueve así tan fácil, tan sencillo,
es como si fuera una verdad absoluta. En serio, yo nunca he visto a alguien que cuestione y como decía, creo que la pandemia pues nos sacó tantos los problemas emocionales que nos tuvimos que ver obligados a poder decir necesito ayuda, ¿no? Necesito ser más espontáneo, necesito expresar lo que estoy sintiendo. Es increíble cómo se dispararon a nivel internacional los casos de depresión y ansiedad, ¿no? Terminó la pandemia, terminó el confinamiento, todo este miedo, o sea, haber vivido en zozobra todo este tiempo, pues hizo que saliera todos estos aspectos emocionales que hoy como profesionales nos toca atender, ¿no? Nuestros pacientes también. Así es. Y también mi pregunta iría justo dirigida a eso, Fanny. La inhibición emocional, ¿qué consecuencias generaría como en la gente, ¿no? Porque también habrá alguno a lo mejor de las personas que nos escucha o en general que digan, pues, ¿qué tiene también de malo? Pues no expresar las emociones. O sea, pues no, la gente se ha aguantado durante tanto tiempo que no habrá consecuencias. ¿Qué consecuencias a lo mejor tú has identificado con la gente que acude contigo por estar aguantándose las emociones, por inhibir esas emociones? Sí, bueno, primero problemas en las relaciones interpersonales, ¿no? Y esto incluye obviamente las relaciones de pareja, ¿no? Imagínate que tu pareja tenga el esquema de inhibición emocional y tú tengas un esquema de privación emocional, ¿no? O sea, que todo el tiempo estás como queriendo que haya demostraciones de afecto y la otra pareja no te da lo que tú necesitas, ¿no? Entonces hay un problema, genera un conflicto, al igual que en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? La gente te ve como distante, como desapegada, no pueden las otras personas conectar contigo fácilmente, ¿no? Y básicamente este esquema nos trae algo que yo he visto mucho también, y seguramente que te ha pasado también a ti, Sergio, es que cuando uno le pregunta al paciente, ¿no? La pregunta que nosotros hacemos, ¿no? ¿Y esto cómo te hace sentir? Y el paciente se queda como que, o sea, ¿qué emoción sientes? Y peor cuando les preguntas cómo sientes esa emoción en tu cuerpo. Y cuando yo empecé este hermoso camino de la terapia de esquemas, me pasó a mí también. Y me preguntaban y yo como que me quedaba un poco en el aire, ¿no? Imagínate si como profesionales en algún momento nos puede haber pasado eso, pues a los pacientes también. O sea, tenemos una incapacidad, o sea, quienes tenemos este esquema o quienes tienen este esquema tienen esa incapacidad de poder identificar estas emociones y mucho más todavía para poder expresarlas, ¿no? Estos, este temor que tienen, por ejemplo, de sentir estas emociones, de sentir esta vergüenza, de que si se expresan, de repente van a ser, pues, no sé, minimizados, ridiculizados, porque lo vivieron cuando eran pequeños y por eso reprimen estas emociones, ¿no? Y bueno, acá ya viene esta serie de somatizaciones que hay en el cuerpo, ¿no? El cuerpo grita lo que la boca calla, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por ahí nos preguntan aquí que estamos hablando justo del esquema, le llamamos de inhibición emocional. ¿Ok? Buenas tardes, en serio, a todos. Gracias por estar aquí escuchándonos. Y esta inhibición emocional, el guardar nuestras emociones, el ver como por ahí también nos comparte Clau, ¿no? El ver la vulnerabilidad como debilidad, pues justo va a ocasionar mucho estos temas también de salud, ¿no? ¿Cuáles podrían ser esas somatizaciones, Fanny? Porque creo que es bien importante relacionarlo, creo que en los últimos esquemas o de las últimas trampas que hemos hablado, generalmente también hablamos de eso, ¿no? De que, como bien mencionas, lo que no decimos, lo que no expresamos, pues el cuerpo termina, como decía Bessel, Van der Kolk, ¿no? Y nos lleva la cuenta, ¿no? El cuerpo te va a manifestar justamente todas esas emociones guardadas. Además de la depresión que hemos hablado, ¿qué problemas a lo mejor o qué situaciones físicas puede causar esto, Fanny, desde lo que has visto? Bueno, desde lo que he visto, la migraña, ¿no? La migraña que no tiene una causa, por ejemplo, neurológica, ¿no? Algo fisiológico. Y yo veo que básicamente está orientado a no expresar, por ejemplo, las emociones como el enojo o la tristeza también inclusive, ¿no? Que está muy asociada, ¿no? El enojo con la tristeza, van ahí de la mano, ¿no? Aunque parecen ser, digamos, emociones como distintas, pero en realidad, según la terapia de esquemas, siempre lo decimos, detrás de un niño enojado
pues hay un niño vulnerable, ¿no? Otra de las somatizaciones, por ejemplo, que pueden haber son las gastritis que están asociadas también a cuestiones de tensión, ¿no? Tensión muscular, hombros, cuello, ¿no? Son algunos de las somatizaciones que se dan a través de no expresar las emociones, ¿no? La gente desarrolla gastritis, o sea, no porque no sea real la gastritis o el dolor de cabeza, es real, porque el cuerpo justamente hace eso, ¿no? Somatizar, te lo va a mostrar de alguna forma, ¿no? Tengo también una paciente que hace poco me dijo, Fanny, estoy en emergencia porque tengo un dolor abdominal, ¿no? A un costado. Y no le han encontrado absolutamente nada. Entonces es como su cuerpo diciéndole, para un momento, ¿no? Porque ella trabaja muchísimo, desde muy temprano hasta 10 de la noche, 11, 12 está despierta, ¿no? Todo el tiempo como ocupada en, en las cosas cotidianas y no mirando hacia adentro, ¿no? Como no haciendo esa evaluación de lo que realmente siente y expresándolo, ¿no? Interesante, Fanny, en serio, ¿no? Y creo que algo bien importante que mencionas, ¿no? Esas causas emocionales y que no son fisiológicas, como bien mencionas, no significa que la gente se invente los problemas, ¿no? Porque también a mí me pasa mucho, ¿no? Y es parte incluso de la inhibición, que gente que acude con nosotros dice, es que Sergio, sí tengo colitis, no me lo estoy inventando, ¿no? O sea, como si la palabra somatización sería como inventar o como querer o como enfermarnos a propósito. No, sino realmente es una manifestación de que el cuerpo, como dices, ya ha aguantado tanto que pues es la única manera de expresarlo, de sacarlo, de esa válvula de escape, ¿no? Donde la única manera de poder darme cuenta de que mi cuerpo me está gritando es a través de la enfermedad. ¿Sí? El síndrome de colon irritable, ¿no? Que está asociado justamente con eso, todos los, digamos, enfermedades, ¿no? O somatización estomacal, ¿no? Todos estos aspectos que son tan importantes, ¿no? Fíjate, Fanny, que en un periodo de tiempo siempre les cuento esta experiencia porque yo me sorprendí muchísimo. Hace ya bastantes años estuve un tiempo aquí en un hospital muy famoso de México que se llama el Hospital General de México y en ese hospital yo estuve en el área de rehabilitación y medicina física y yo quedé muy impactado porque las personas que estaban en rehabilitación cardíaca justo eran personas con mucha inhibición emocional y eran más o menos, pónganle, te voy a decir un número más o menos aproximado, como de 13 personas, 12 se dedicaban a lo mismo, exactamente a lo mismo, Fanny. Les había dado, les habían dado un paro cardíaco. ¿Qué te imaginas que eran? Wow, no ¿A sé, qué te imaginas que se dedicaban? puestos gerenciales quizá, Eran abogados penales. wow, Todos ellos, o sea, uno era médico, uno era médico y los otros dos aproximadamente, no recuerdo exactamente el número, pero eran abogados penales. Entonces, cuando me van platicando y cuando vamos comentando justo en las sesiones grupales, es que yo me dedico al derecho y soy abogado penal y todos empezaron como a voltearse a ver como de, ¿es en serio que todos tuvimos un paro cardíaco y nos dedicamos a lo mismo? ¿No? Y cuando platicábamos, pues ellos me contaban justo, Fanny, ahorita hablando de esta trampa, ellos decían mucho eso, es que Sergio, la carrera o nuestra profesión te obliga a callar, ¿no? Te obliga a tener esa cara de póker, ¿no? Para defender a la persona y decían, lo más difícil es que tú quieres expresar algo o que quieres hablar algo, pero por tu trabajo, pues parte de tu trabajo es quedarte callado, ¿no? Entonces, qué interesante que el corazón, ¿no? Podríamos decir entonces cuántas personas que padecen un paro cardíaco, por ahí que nos comparte también puntos importantes, la presión arterial, el hígado graso, que tanto también están relacionadas con esta inhibición emocional, ¿no? sí, totalmente interesante, ¿no? Como hay un patrón ahí ya en lo que tú puedes observar. Ya no hay que hacer un estudio ahí muy profundo porque ya ves el patrón, ¿no? O sea, son 12 de 13, es Es considerable. es muy considerable, ¿no? Entonces, y yo me imaginé, yo pensaba, en serio, yo me quedaba pensando,
decía, imagínense, o sea, este es nada más un hospital, este es una sesión grupal y están a 12 personas. Ahora, si lo llevamos como a la macro, como al grupo, a los grupos más macros, híjole, qué fuerte. Y que la gente, lo más interesante es que la gente, cuando comentamos esto, Fanny, y tal vez algunas de las personas, digo, no creo que sean tantas, pero a lo mejor de las personas que nos escuchan a veces pueden decir, ay, en serio, ¿cómo va a ser como tan impactante el que yo guarde mis emociones, cómo puede afectarme tanto físicamente, ¿no? Sí, pero de verdad que sí, tiene unas consecuencias muy, muy grandes en nuestro cuerpo, ¿no? Así es. Y esas serían las consecuencias más importantes, ¿no? A veces hemos hablado de varios esquemas, de diferentes patrones, ¿no? Y a veces, por ejemplo, podemos decir, ay, es que el esquema de abandono es más difícil, es más fuerte, ay, este no es como tan grave, pero pues vemos que sí, todas las consecuencias que puede generar. Sí, por supuesto, cada esquema tiene sus propios orígenes, ¿no? Sus propias consecuencias también, pero en conjunto es algo que alguien me preguntaba en algún momento, ¿no? ¿Y será que el esquema se puede sanar? ¿No? Y sanar sería como decir de repente en el sentido médico, ¿no? Pues tienes una gripe, te dura 7 días el virus y con la medicina se va, ¿no? Como sabemos, los esquemas son parte de nosotros, se desarrollaron por algo, ¿no? Y no es que van a desaparecer, ¿no? Los esquemas siempre los vamos a tener, solamente aprendemos a desactivarlos, ¿no? Por momentos cuando aparece el adulto saludable, ¿no? Que es el que justamente en las sesiones tratamos de desarrollar, ¿no? Así es. Y esta trampa, este esquema, Fanny, como ahorita que hablas de justo de la sanación o del tratamiento, en ese aspecto, si la gente empieza como a expresarse, ¿se sanará? O realmente sí, así ya tiene este esquema desarrollado, sería como muy complicado empezar a expresarse. Porque puede sonar bien fácil, me refiero como a, pues nada más me expreso, entonces ya, ¿no? Ahora digo que estoy triste, ahora digo que estoy enojado, entonces ya me curo. ¿O tú qué opinas? Porque creo que es un tema muy interesante. Y yo creo que es por pasos, ¿no? Primero la identificación, primero que tienen el esquema de inhibición emocional. Y para empezar a trabajarlo, para empezar a hacer un cambio, yo diría que vayamos primero a identificar nuestras emociones, ¿no? Hay pacientes, como te decía, que ni siquiera pueden identificar qué emoción están sintiendo y existen pues varios, esta ruleta de emociones, ¿no? Que está en vía online, uno lo puede conseguir en internet fácilmente y que te ayuda como a empezar a identificar, ¿no? Estas emociones y poder empezar esa fase ya como de cambio, ¿no? Esta identificación inclusive de estas experiencias de origen que pueden haber determinado que se presente este esquema. El poder encontrar personas en las que tú puedas confiar emocionalmente hablando, que sean responsables afectivamente, e ir expresándote poquito a poquito, ¿no? Ahora, uno lo puede hacer solo si es que tiene un esquema de inhibición emocional con un porcentaje muy, muy alto. Bueno, lo recomendable es evidentemente ir a terapia porque tenemos estrategias que justamente aplicamos ahí, ¿no? Las otras pautas o tips que se pueden dar, que pueden ir manejando ellos de manera particular junto con la terapia, yo creo que es una base muy importante para poder hacer esta mejora, ¿no? Para poder minimizar este esquema, las veces que usamos este esquema, de dejar de creerle a este esquema, ¿no? Porque el esquema está ahí tan adherido a nosotros que pues muchas veces las personas dicen, bueno, es que yo soy así, ¿no? Es que yo soy una persona seria, es que yo soy una persona que no soy muy graciosa, que de repente me incomoda que haya mucho ruido, ¿no? Que haya mucha algarabía en otro lado, evito a ese tipo de personas, ¿no? Porque yo soy así, ¿no? Yo soy una persona madura, seria. Entonces, para poder darnos cuenta de que el esquema nos miente, hay que pasar por un proceso, obviamente, terapéutico. Así es, porque si no tenemos terapias, digo, al final también vamos a terminar con tanto estas consecuencias físicas, ¿no? En las personas que diríamos que se rinden ante este esquema
Y también, Fanny, en tu experiencia, también cómo estas trampas, cómo las afronta las personas desde, tal vez desde la evitación, desde la sobrecompensación, qué comportamientos a lo mejor problemáticos tú identificas. Bueno, según los tres estilos de afrontamiento de los que hablamos en terapia de esquemas, las personas que van a través de este esquema de rendición o de congelarse, ¿no? Como les menciono a mis pacientes, es justamente mantener esa idea, es creer lo que el esquema te dice, ¿no? Si el esquema te dice no debes demostrar tus emociones, entonces no muestro mis emociones. Debo de estar siempre bajo control, entonces me muestro siempre bajo control. La evitación sería básicamente como evitar o posponer situaciones en las que tendrías que expresar, ¿no? Ciertos sentimientos o en situaciones en las que se disputa o se hable acerca de emociones o en situaciones en las que haya gente que tú sabes que va a expresar emociones, ¿no? Entonces evitas, te apartas, ¿no? Y básicamente la sobrecompensación en inhibición emocional sería como ir en contra de lo que el esquema te dice, ¿no? Si el esquema te dice no debo demostrar emociones, entonces tú te vas y, y lo que haces es como volcar todo eso, pero de una manera como disforzada, ¿no? Como exagerada, como ser pues el centro de atención y el súper gracioso, cuando normalmente tu forma de ser no es así, ¿no? Porque está básicamente el esquema ahí, ¿no? Entonces, son como estas formas que se tiene de afrontar, ¿no? Y como mencionabas, ahorita me acordé también, Fanny, de lo que comentabas, ¿no? El riesgo de adicción, ¿no? Creo que algo bien frecuente sí es como que puedan desarrollar algún tipo de adicción. Y recuerdo mucho un maestro en psicología social, ¿no? Que nos decía, nos preguntaba, ¿no? Que en qué momentos un hombre, en nuestras culturas, un hombre puede expresar sus emociones sin ser juzgado, ¿no? Pues estábamos ahí como debatiendo y era bien curioso porque decíamos, bueno, tal vez en un duelo, cuando hay una pérdida importante de una familia, puede haber esas lágrimas. En nuestros países, que son las personas fanáticas del fútbol, cuando pierde su equipo puede llorar y no hay consecuencias. Y la otra es pues finalmente bajo el efecto de alguna sustancia, ¿no? ¿Cuántas personas no toman alcohol y es la única manera tal vez de poderse expresar, ¿no? O usan alguna sustancia para poder expresar, sean emociones de vínculo, ¿no? Desde expresar el amor, desde expresar el afecto, ¿no? Hasta emociones que se consideran desagradables o que se consideran disfuncionales como el expresar, estar tristes y llorar, o incluso el enojarse, ¿no? Ahorita que estaba diciendo esto también, Fanny, me acordé justo hoy en la mañana con nuestros queridos pacientes de la mañana ahí en la clínica donde trabajo de adicciones, justo hablábamos también, ¿no? De cuánto a veces nos cuesta expresar, por ejemplo, nuestro enojo y por justamente no vernos mal o porque no se nos salga de control o para no convertirnos en unos monstruos, me aguanto, no expreso mi enojo, no expreso, no expreso, no expreso, hasta que el punto en que la gente termina abusando de nosotros, ¿no? Creo que esa sería también una consecuencia de la inhibición emocional, Y tal que cual. pues la gente abusaría, ¿no? Claro. Y mira qué interesante esto que dices acerca, y lo asociabas, ¿no? Al tema de los hombres que muchas veces de repente pues no expresan las emociones porque ya viene todo esto como desde casa. Y nuestra sociedad también, ¿no? En Latinoamérica. Es como que lamentablemente el machismo ha hecho tanto daño a nuestra sociedad que es como que el hombre no debe de llorar. El hombre siempre tiene que ser el fuerte, ¿no? Y cómo Así es. esto socava mucho, ¿no? La parte interna del ser humano. Incluso hoy en día, ¿no? Hay muchos más recursos para mujeres, ¿no? Para poder de repente expresarse. Van más a los psicólogos las mujeres, al menos a mí me pasa, yo tengo un porcentaje Sí, muy alto de mujeres que van al psicólogo y no así los hombres. Es como que entre ellos mismos ya tienen ese pensamiento, ¿no? De que no debo expresarme, no debo llorar porque llorar es ser débil, ¿no? Estos pensamientos que nos hacen en realidad tanto daño, ¿no? Y por otro lado, como tú decías, el enojo también, porque eso, lo anterior sería como asociado a la tristeza, al llanto, a la vulnerabilidad, ¿no? Que es
durante mucho tiempo eso ha sido visto como algo malo. No seas vulnerable, tienes que ser fuerte. Y en el caso del enojo, ¿no? A los hombres y a las mujeres, ¿no? Como que enojarse está mal, no hay que enojarse, ¿no? Cuando en realidad es una emoción. No podemos, no deberíamos, mejor dicho, reprimir nuestras emociones. Las emociones vienen a darnos un mensaje, a decirnos algo, alguna necesidad emocional, ¿no? En especial las emociones que no son tan agradables de sentir, ¿no? Porque claro, no calificamos las emociones de buenas y malas como antiguamente se hacía, hoy sabemos que son emociones Afortunadamente. y eso, ¿cómo, cómo nos ha sacado un peso de encima, ¿no? Porque, claro, era como, llorar es malo, evita llorar, no te enojes, está mal enojarse, no tengas miedo, ¿no? No es un no tengas miedo, es si tienes miedo, hazlo con miedo. O sea, lo que quieras hacer, hazlo, pero con miedo, porque el miedo que viene a decirnos, vamos a, o sea, ese sentido de como de prevención, ¿no? Pero no necesariamente de paralización. Al contrario, si lo reprimimos, creo que sí, intentar reprimirlo sí puede hacernos justamente que nos paralicemos y no hagamos algo, ¿no? Entonces, en este esquema me encanta porque justamente es uno de los esquemas en los que las emociones son tan importantes, tan valiosas. El hecho de decir no hay emociones buenas ni emociones malas, simplemente son emociones. Tenemos derecho de sentir nuestras emociones, tenemos derecho de enojarnos, tenemos derecho de estar felices, ¿no? Porque la inhibición emocional también tiene que ver con el tema de la felicidad. O sea, si estás muy feliz, que no, porque estás muy feliz, o sea, ya, ¿no? O sea, como que no te rías tanto, no seas tan bullicioso. Eso como no es lo correcto, socialmente no es aceptado. ¿Cuánto daño ha hecho a nuestra sociedad hoy en día ese tipo de pensamientos, ¿no? Justamente por eso ahora hay esa necesidad de un cambio, ¿no? Que está habiendo, felizmente. Afortunadamente, Fanny, en serio, porque en ese término que dices, ¿no? O sea, incluso especialistas, ¿no? Que yo escuchaba, en serio, yo siempre me he querido sacar los ojos cuando escucho a esos especialistas diciendo, ay, es que las emociones negativas, y yo, no, ¿cómo negativas? ¿Cómo pueden decir eso, no? En serio, me quiero arrancar a veces los ojos porque yo lo he escuchado de varios profesores, ¿no? Que dan clases en licenciatura de psicología, y es como, no, o sea, eso es de las principales cosas que justamente, como mencionas, nos afectan, porque desde hace mucho tiempo, ¿no? Leí justo algo de Rizzo, ¿no? De sabiduría emocional que él decía, y me gustó mucho eso que retoma de varios teóricos, de que decía que cuando aguantas y no expresas tus emociones, se van a convertir en emociones no malas, pero emociones disfuncionales, ¿no? Y decía cosas bien interesantes como guardar el miedo, justamente si no expresas el miedo, desde esa teoría decía, bueno, se puede convertir en ansiedad, porque la ansiedad es ese miedo anticipatorio. Si tú no te permites escapar de un peligro, pues se va a estar ahí rumiando y se va a convertir en ansiedad, ¿no? La tristeza, si no la expresas, pues va a estar contenida, va a estar ahí guardándose hasta que se puede convertir en una depresión, ¿no? Y el enojo, si no se expresa, pues también va a poder generar un resentimiento, ¿no? Entonces yo decía, qué interesante porque me hacía todo el sentido y toda la lógica del mundo porque decía, entonces, curiosamente, la gente que no quiere sentir esas emociones de que no son tan agradables, lo curioso es que tienes que sentirlas para dejar de sentirlas, ¿no? Entonces es como el efecto paradójico, ¿no? Quiero dejar de enojarme, pues tengo que enojarme, ¿no? Quiero dejar de sentir Exacto. miedo, tengo que sentirlo, Claro, ¿no? ahora, claro, expresarlo con responsabilidad afectiva, ¿no? Primero para con uno Claro, mismo. O sea, no reprimirlo, pero buscar los medios, por ejemplo, de cómo expresar tu enojo. Hay que sacarlo. totalmente. Y hay, bueno, varias estrategias, ¿no? Que pueden servir para eso. No solamente en sesión, sino como esas tareas que le dejamos a los pacientes. Y justo, Fanny, podría justo preguntarte sobre eso, ¿no? ¿Cómo, a lo mejor qué tips o estrategias para las personas que nos están aquí viendo, qué podríamos recomendar a lo mejor para desarrollar la parte adaptativa, que sería ser espontáneo, ser auténtico,
qué podría hacer la gente, ¿no? A lo mejor se da cuenta que nos escuche que dice, demonios, yo tengo esa inhibición, ¿qué pudieran hacer como ejercicios generales o básicos para que pudieran ayudarles a estas personas? Bueno, primero, yo creo que es, como te decía hace un momento, ¿no? Identificar que tienes el esquema de inhibición emocional. Y bueno, y aunque no lo tengas como esquema, siempre el expresar nuestras emociones es algo saludable. Pero en este caso, Así es. como tenemos inhibición emocional, eh, y como tenemos esta como incapacidad o dificultad para identificar las emociones, eh, como decía hace un momento, ¿no? Anda a internet, si no estás con un terapeuta en ese momento, busca esa ruleta de emociones, empieza a identificarlas, empieza a darte cuenta cuando sientes enojo, por ejemplo, en qué parte de tu cuerpo sientes el enojo. Siempre en alguna parte de nuestro cuerpo se presenta esa emoción. Llevar, por ejemplo, un diario, ¿no? En el que puedas anotar cómo te sentiste ese día, ¿no? Como esa cajita de emociones, ¿no? Que alguna vez hicimos en un diplomado que me encantó. En donde diariamente puedas notar en un papelito cómo te sentiste, qué emociones experimentaste, cuál fue la emoción con la que más contactaste en el día y por qué, ¿no? Tomarse ese trabajo de hacer esa introspección es muy importante. Hablando, por ejemplo, de los orígenes del esquema de inhibición emocional, podemos también hacer un diario en el que podemos anotar cada vez que recordemos en qué ocasiones posiblemente se puede haber originado este esquema de inhibición emocional, porque es importante saberlo. Y ya que nuestros padres o cuidadores son como, digamos, eh, quienes nos satisfacieron, ¿no? Esas necesidades emocionales de una manera como nosotros lo esperábamos cuando éramos niños, eh, no es el hecho de decir, oh, mis padres tuvieron la culpa, por eso yo tengo este esquema, ¿no? Porque no se trata de eso, no se trata de justificar tampoco, pero se trata de entender. Y el entendimiento y la comprensión es muy importante. Este diario nos puede ayudar justamente a eso, ¿no? Eh, Otra cosa que puede ayudar mucho es, pienso yo, aprender también a establecer límites, ¿no? Porque el establecer límites saludables, ¿no? Implica que nosotros podamos darnos cuenta en qué ocasiones también nosotros, al igual que otras personas, podemos ser vulnerables también. Y los límites nos ayudan a manejar básicamente esta vulnerabilidad, a sentirnos seguros, ¿no? Pero abiertos, en especial con personas que representen ser factores de protección para nosotros. Si, por ejemplo, tenemos un amigo que, pues, no sé, cuando hemos dado una muestra pequeñita de alguna emoción, se ha burlado de nosotros, bueno, ya sabemos que preferiblemente ahí no vamos a ir a intentar mostrar emociones poco a poco o sentimientos o a expresarnos ahí, sino buscar aquellas personas que sean factores de protección y empezar como a practicar poquito a poquito, ¿no? En ir expresándonos. Esos Ok, serían muchas algunos gracias. de los tips. Y el tip principal, vayan a terapia. Un ramillete, Definitivamente, un ramillete grande de por favor. terapeutas de esquemas. Sí, así es. Muchas gracias ahí también a las personas que están comentando. Rosa, muchas gracias. Un abrazote por ahí. Rafita, Edgar, gracias por los comentarios y compartirnos. Blanquita, Clau, Isa, Iris, muchas gracias, en serio. Quique, Liz, en serio, qué bonito, es bien lindo. Mario, gracias, en serio, que sus comentarios son bien importantes para nosotros y nos dan una buena motivación para poder justo compartir estos temas. Y qué fantásticas estrategias, Fanny. Como dices, creo que a veces pueden ser como estrategias demasiado básicas o incluso sencillas, pero creo que el tema, no sé, Fanny, si el tema también que nos impide mucho y que nos mantiene como inhibidos, tal vez es como, no sé si pudiera decirse como la vergüenza o como la incomodidad de qué puedan pensar las personas, ¿no? En ese aspecto también, ¿qué recomendación pudiéramos cómo podrían reclutar a su adulto sano las personas para no caer en eso? Porque pues van a decir, ¿cómo una
cajita de emociones. ¿Cómo escribir eso? Es como para niños, ¿no? Que a veces la gente creo que es lo que más les impide, ¿no? Poder hacer estos ejercicios sencillos, ¿no? Sí, hay una frase que la escuché de Patricia en algún momento, que la tengo siempre aquí a mi lado, ¿no? Y dice, ¿cómo tengo un adulto sano y fortalecido? Con la energía del niño feliz. Este niño feliz es básico entenderlo, conocerlo, saber que dentro de nosotros vive ese niño, escucharlo cuando quiere salir a jugar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque es a través de esta energía de este niño feliz, que vamos a poder llegar a desarrollar nuestro adulto saludable de una manera muy eficaz. Rápida en el sentido de que es la vía, ¿no? La mejor vía, diría yo, para poder desarrollar nuestro adulto saludable. Es entender que, por ejemplo, podemos nosotros mismos empezar a romper esas barreras, ¿no? Y aquí tengo una anécdota personal que quisiera compartir. Yo en una ocasión estuvimos de viaje con mi esposo y en una de las calles de Nueva York había una persona tocando saxofón, ¿no? Una música tipo jazz, ¿no? Y nosotros pasábamos. Y si hay algo que no es mi esposo, es inhibido emocionalmente, porque ese no es su esquema. Tiene otros, pero ese no es. Entonces él en un momento me jala así para bailar, o sea, Nueva York es recontra concurrido, ¿no? Entonces pasaba un montón de gente y yo en ese momento pensé, volteé y en mi mente rápido vino, me va a ver la gente, ¿qué va a decir la gente? Pero como para ese entonces yo ya estaba con todo este tema hermoso de la terapia de esquemas, yo dije, importa la gente, qué bonito va a ser, ¿no? Así que yo me puse ahí a bailar con él al son del saxofón y fue tan satisfactorio poder vencer y romper ese patrón de pensamiento de qué van a decir los demás. Es que no, en la calle no se baila. No, es que de repente vas a hacer el ridículo. ¿Qué van a decir? ¿No? O sea, todas esos pensamientos que muchas veces tenemos, que son parte obviamente de ese esquema, romper esas barreras poco a poco nos empodera, justamente empodera a nuestro adulto saludable. Y una estrategia, por ejemplo, que hacemos nosotros en terapia de esquemas es justamente las ventajas y las desventajas, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué ventajas obtengo de expresar mis emociones? ¿Qué desventajas hay? Y yo estoy totalmente segura que la lista de ventajas de expresar nuestras emociones va a ser inmensa, va a ser muy larga. Y seguramente aquellos eventos en los que nos ha pasado que hemos tenido la obligación o necesidad, por decirlo de alguna forma, quizá cuando éramos pequeños hasta la vida adulta, de reprimir esas emociones, entonces van a ser mucho menos, ¿no? No van a ser tan significativas como la larga lista de ventajas que tenemos cuando expresamos nuestras emociones. Nos vamos a sentir mejor, no vamos a somatizar, se van a ir las migrañas, vamos a minimizar el riesgo de tener gastritis, de tener colitis, de todas las enfermedades que puedan tener un inicio justamente en esta no expresión de las emociones. Qué bonito, Jani. Y me gustó también por aquí, es un que lo voy a convertir en pregunta porque se me hace muy interesante. Uh -huh. Esta también en el tema, a lo mejor como adultos, como dices, podemos ver como las ventajas y podemos como ahora un poquito, a lo mejor ser un poquito más flexibles, ¿no? Y más espontáneos. Pero con los adolescentes, Fanny, a lo mejor que puede ayudarles, ¿no? El que puedan, ellos de repente tienen dificultades en expresar sus emociones, por ejemplo, con sus padres, incluso hasta con otros pares, ¿no? Con sus propios amigos, que como familiar de un adolescente, ¿qué pudiera hacer para promover la espontaneidad en mi adolescente? Uh -huh. Bueno, como familiar del adolescente, si es el papá directamente, bueno, en terapia se trabaja con el papá también justamente porque lo más probable es que papá o mamá tengan también este esquema, ¿no? Así es. Y para romper ese esquema, bueno, se trabajaría como en conjunto, ¿no? Con ellos. La etapa de la adolescencia, por ser una etapa de mucha vulnerabilidad en donde están recién encontrándose, ¿no? Como diciendo quién voy a ser en esta vida, muchas veces
el poder tener por parte de nuestros familiares ese apoyo en esta expresión de las emociones, el no negar las emociones, el validar las emociones. Puede que de repente papá, mamá no los validen, pero si hay un familiar dentro de este círculo donde está este adolescente que pueda validar estas emociones, decir que está bien sentir, está bien expresar, ayudarle a expresar, ¿no? Es un modelo que este adolescente puede seguir, ¿no? Que a través de repente de su vida hasta ese momento haya experimentado momentos en los que estas experiencias le han dicho no te expreses, ¿no? El tener una persona, un factor de protección que te diga, que te fomente el expresar las emociones, el conversar, pienso que es lo que puede ser muy satisfactorio, ¿no? Para este adolescente, ¿no? El saber que no está mal sentir emociones, que no hay emociones buenas ni emociones malas. Me nutre escucharte, Fanny, gracias. Gracias. Es Sí. que en serio, ha sido a veces bien frecuente, ¿no? Eso de emociones negativas, en serio, es como que hasta me brinca el ojo, ¿no? Pero qué lindo y qué lindas estrategias. Tú sabes que le brincó el ojo también a mí hace unas semanas atrás. Tengo una paciente adolescente y ella me preguntó en algún momento, Fanny, ¿verdad tú me dices siempre que no existen las emociones buenas ni las emociones malas? Y yo le digo, sí, exacto, así es, solamente hay emociones agradables, desagradables, le hablé un poquito, ¿no? Me dijo, es lo que yo expuse hoy día en mi colegio. Y mi profesor Ay, de ciencia y tecnología, creo que me dijo que no, que estaba mal, que sí habían emociones buenas y emociones malas. Y yo le dije al profesor que no, que yo estaba en terapia, que tú me habías dicho, inclusive busqué en internet. Y entonces yo digo, ¿cómo podemos luchar contra eso también, ¿no? Lo importante que la mamá, por ejemplo, de mi paciente, supo validar justamente eso, ¿no? Porque ella también está en un proceso terapéutico. Entonces, el factor de protección, por ejemplo, para esta paciente mía es su mamá y yo, ¿no? Porque la psicoeducación es muy, muy importante. Pese a que el profesor le dijo esto no es así y que era su profesor, ¿no? De secundario. Ella dijo, no, yo confío y creo lo que mamá y Fanny me está diciendo, ¿no? Y así es, y esto es lo que yo creo lo que quiero creer, ¿no? Que sí puedo y debo expresar mis emociones y que no hay emociones buenas ni malas. Así que poco a poco yo creo que un cambio importante estamos haciendo cada día, ¿no? yo, mándale una medalla a esa niña para que se mantuvo en nuestra postura. Y de verdad, para darles una... Porque, ay, no, sí, en serio, porque, y como mencionas, este ejemplo es bien interesante, Fanny, porque la cultura de las malas emociones es súper común, ¿no? Y remarcar eso que incluso también por ahí Clau nos compartía, y esto que acabas de decir, ¿no? La importancia de psicoeducar sobre las emociones, lo valioso que puede ser el entender. A veces puede ser muy simple entender que no hay emociones malas, porque yo siempre les digo a la gente que acude conmigo, ¿no? Les digo, si a mí me incomoda el sentir cualquier emoción o expresar cualquier emoción, le estoy dando más lugar a mi crítico interno, ¿no? Y este crítico, pues, es el principal enemigo de mi salud mental. Entonces, no hay que darle lugar y hay que poder ser espontáneos, dirigiendo mi emoción lo mejor, lo más saludable posible, pero el sentirlas es inevitable y el sentirlas es saludable. Exacto, exacto, tal cual. No somos máquinas. Por más Así es. de que por más de que de repente, no sé, ahora ya con la inteligencia artificial, pues ¿no? Están sacando robots y todo, pero jamás pienso yo, y no tengo temor a equivocarme, van a tener esto tan valioso que es tan propio de los seres humanos, ¿no? Que son las emociones. Qué bonito sentir las emociones. Y cuando aprendemos a gestionarlas, mucho mejor, expresarlas y poder gestionarlas. Es el objetivo, creo, de nosotros como terapeutas, de seres humanos también, porque como siempre lo digo, los terapeutas, los psicólogos
somos seres humanos también, ¿no? También nos enojamos, también sentimos miedo, ¿no? Como le decía ahora a una paciente, ¿no? Me decía, Doc, pero usted también siente miedo. Pero claro, todos sentimos miedo, ¿no? En algún momento, pero podemos expresarlo, aceptar la emoción y poder gestionarla. Sí, es lo que, fíjate, Fanny, a mí me gustaba mucho, y cambio el ejemplo de un maestro, ¿no? Que fue muy importante para mí. Él decía algo así, ¿no? Entonces, imagínate no sentir miedo, ¿no? Entonces, cuando te van a atropellar, te vas a quedar pensando, ¿me quito o no me quito? Pues no, ¿verdad? Necesitamos el miedo para correr, ¿no? O sea, no me voy a quedar a que me atropellen. Y es claro, o sea, ahí está la mejor evidencia de lo saludable que es mi miedo. Como decías, también contactar con mi lado feliz. También nos han enseñado, o sea, si están con esa postura de que hay emociones buenas y malas, pues entonces, ¿por qué también critican la alegría como emoción primaria? ¿No? No grites, no te rías, no brinques, ¿no? Eh, ahorita me Sentir, acordé, fíjate, Fanny, que en general, ¿no? Cuando estoy a lo mejor en alguna situación como de adrenalina, la última vez que recuerdo fue esta vez que tuve oportunidad de ir a Quito. Fuimos a Baños de Santa María y había un columpio gigante, ¿no? Que eran como 700 metros. Y yo literal me subí y dije, tengo la intención de gritar, voy a gritar como loco, como si me fuera a morir, ¿no? Y era bien chistoso porque mucha gente que estaba ahí de repente es como que se reía, ¿no? Así como si está gritando, así como se está muriendo de miedo. Y sí me daba miedo, no voy a negarlo, pero lo magnifiqué porque yo decía, es que es bien lindo en serio para mí poder gritar y poder sentir esa emoción como al máximo, porque me ayuda como en serio a sentir como esa paz, ¿no? De repente, ¡ah! No, y ya no sí, fue como ese momento de adrenalina. Pero sí es bien curioso cómo en serio la gente decía, ay, es que casi se muere de miedo. Y yo no, o sea, no es que me iba a desmayar, no es que me iba a pasar algo, lo hice intencional, lo disfruté muchísimo, ¿no? Ya obviamente no les expliqué, pues porque digo, pues es válido su punto de vista, ¿no? Pero yo lo disfruté muchísimo, a mí me encantan esas cosas, ¿no? Pero, ay, Fanny, pero en serio, qué bonito, Fanny, en serio, gracias, te agradezco muchísimo que nos estés dando esta hora antes de que se nos acabe el tiempo, porque les digo que se pasa volando. Siempre antes de terminar les comento, les pregunto a todos nuestros colegas que nos apoyan con estos espacios, la terapia de esquemas que habrá cambiado tanto en tu vida como profesionalmente, Fanny, que nos pudieras compartir un poquito. uy, quizás suena exagerado, pero a mí me encanta decirlo. A mí la terapia es que más me salvó la vida, por decirlo de alguna forma. Es tan importante darse cuenta, ¿no? Que podemos ser vulnerables, que podemos darnos ese permiso de ser vulnerables, de reconocer cómo nuestras vivencias de infancia tienen mucho que ver con cómo nosotros reaccionamos hoy en día. A mí me ha ayudado muchísimo, ¿no? A través de esta comprensión, no a través de juzgar, ¿no? A las personas que estuvieron a cargo de mí, sino justamente a comprender y a conocer también, ¿no? Cuando uno empieza este tema de la terapia de esquemas, ya nos decía también Manuel en algún momento, ustedes van a empezar a ver esquemas en todo lado, ¿no? En las películas que ven, en las series, en las personas, y sí, es súper enriquecedor. A mí me ha ayudado mucho a aceptar muchas cosas de mí, ¿no? Básicamente con las experiencias de vida que uno tiene, cómo puede contactar con los pacientes. Hay un tema que es básico en la terapia de esquemas, que he visto que otras terapias carecen de eso, que es la conexión emocional que debemos de tener con nuestros pacientes. Es increíble, ¿no? Nosotros no somos, uno no es el terapeuta de esquemas que simplemente escucha y está con la cara totalmente rígida y sin sentir emociones, mientras el paciente está un mar de lágrimas contándote algo muy, muy, muy duro, ¿no? No, o sea, uno puede tener ese permiso, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de contactar con el paciente, de empatizar. A mí me ha ayudado a ser
mucho mejor profesional, mucho mejor persona, en mis relaciones interpersonales también, la terapia de esquemas. Yo adoro la terapia de esquemas. Yo la recomendaría a todos mis colegas, tienen que llevar terapia de esquemas, sí o sí, porque cambia la vida. No he escuchado una sola persona que haya entrado en este mundo y que haya sido igual, ¿no? O sea, siempre hay un antes y un después de la terapia de esquemas, definitivamente. Muchísimas gracias, Fanny. En serio, qué lindo comentario y aprovecho y abuso de este lindo comentario para compartirles que este sábado iniciamos un grupo nuevo de formación aquí en nuestro instituto. Trabajamos también mucho en conjunto con nuestros colegas allá en Perú, donde Fanny estuvo también estuvo en contacto con nosotros y pues anímense porque en serio es bien, es como dice Fanny, un cambio de vida, no hay de otra, ni profesionalmente, académicamente, personalmente. Y también recuerden que estos videos los migramos para si no pudieron verlo completo, los migramos también a nuestro canal de YouTube, Terapia de Esquemas México, ahí para que nos sigan, le den campanita, activen la campanita y puedan ver todos nuestros videos y escuchar a hermosos y grandísimos profesionales como Fanny. En serio, Fanny, te agradezco infinitamente que pudieras habernos regalado esta hora. También les agradezco infinitamente a todos los que estuvieron aquí acompañándonos esta hora. Y pues que sigamos con estos videos, que la verdad es maravilloso seguir aprendiendo, conocer estas experiencias. Y yo me voy a llevar de tarea. En algún momento voy a decir, voy a bailar en Nueva York en las calles, Fanny. Me voy a llevar esa. Tienes que hacerlo, Se me Sergio. hizo, se me hizo increíble ese argumento de decir, qué interesante, ¿no? Tanta gente, tan concurrido, y decir, me voy a exponer, ¿no? A la vergüenza y disfrutar esa espontaneidad Libremente. y, y demostrar que no hay emociones malas con el baile. Exacto, tal De cual. nuevo, muchas gracias, Fanny. En serio, Gracias. gracias a todos. Y cualquier cosita, entonces nos vemos la próxima semana en esta sección de Hablando de Esquemas con. Y de nuevo, no me queda más que agradecer, Fanny. Un abrazo hasta allá. Gracias, Este, Sergio. y, Realmente. y gracias por estar en este espacio. Un abrazo a todos. Nos vemos la siguiente. Chao.